El viento del Atlántico golpeaba las murallas de Nantes con la misma insistencia que los ejércitos franceses. Ana tenía 7 años cuando comprendió que su infancia no le pertenecía. En los salones del castillo ducal, entre tapices flamencos y ventanas ojivales, aprendió a caminar con el peso de un ducado sobre sus hombros infantiles. Francisco II, su padre, la observaba desde el trono con esa mezcla de ternura y cálculo político que caracteriza a los padres que son también soberanos. «Eres Bretaña», le susurraba mientras le enseñaba los mapas donde las fronteras se desdibujaban bajo la presión francesa. Ana trazaba con sus dedos pequeños las líneas costeras, memorizando cada puerto, cada fortaleza, cada punto débil, donde el enemigo podría penetrar. La corte bretona era un teatro de alianzas desesperadas. Embajadores de Castilla, Austria, Inglaterra desfilaban ante la niña duquesa como pretendientes ante una reliquia sagrada. A los 11 años, Ana había sido prometida en matrimonio 4 veces. Primero al príncipe de Gales, luego a Maximiliano, de Austria, después a cualquier aliado que pudiera ofrecer soldados contra la voracidad francesa. Su cuerpo virginal era el pergamino donde se escribían tratados que nacían muertos. En las noches de asedio, cuando las catapultas francesas lanzaban piedras contra Rennes, Ana se refugiaba en la capilla ducal. Las velas temblaban como su fe, rezaba en bretón, la lengua que Carlos VIII quería arrancar de las gargantas de su pueblo. Doue, sicura canomp. Dios, ayúdanos. Pero Dios parecía hablar francés en aquellos días oscuros. La muerte de Francisco II en 1488 fue anunciada por las campanas de todas las iglesias bretonas. Ana, con apenas 12 años, se encontró sola frente al espejo veneciano de su cámara. El reflejo le devolvía la imagen de una niña vestida con ropas de duquesa soberana. Los cortesanos la llamaban Su Gracia, pero ella solo escuchaba el eco de los cañones franceses acercándose. Los consejeros la rodeaban como cuervos hambrientos. «Debéis casaros inmediatamente», insistían. «Bretaña necesita un protector». Pero cada protector que le ofrecían exigía el mismo precio, su soberanía. Maximiliano de Austria le había enviado un anillo por poderes, un matrimonio celebrado con un embajador como sustituto del novio ausente. Ana guardaba esa sortija en un cofre de ébano, símbolo de una unión tan vacía como las promesas de auxilio militar que nunca llegaban. El cerco de Rennes duró meses. Ana observaba desde las almenas cómo su pueblo moría de hambre mientras ella cenaba en platos de plata. Las raciones disminuían, los defensores desertaban, y Carlos VIII esperaba paciente como una araña en el centro de su tela. Los espías le informaban cada movimiento dentro de la ciudad sitiada. Sabía que la joven duquesa dormía cada vez menos, que sus damas de compañía la encontraban rezando de rodillas hasta que la sangre manchaba las losas de piedra. «Prefiero morir como duquesa libre que vivir como reina esclava», había declarado Ana ante su consejo. Pero las palabras valientes no detenían el avance inexorable de los ejércitos franceses. Cada castillo que caía era un eslabón más en la cadena que la aprisionaría. Vannes, Auray, Dinant, los nombres de las ciudades rendidas sonaban como un requiem por la Bretaña independiente. En los archivos ducales se conserva una carta que Ana escribió en aquellos días desesperados. La tinta, desvaída por los siglos, todavía transmite la angustia de una adolescente atrapada entre el deber y el terror. Mi señor padre me enseñó que una duquesa debe morir de pie, pero no me enseñó cómo vivir de rodillas. La traición vino de dentro. Los nobles bretones, cansados de la guerra, empezaron a negociar en secreto con Carlos VIII. Le ofrecían la mano de su duquesa a cambio de conservar sus privilegios. Ana los escuchaba conspirar en los pasillos del castillo, sus voces filtradas a través de las piedras centenarias. Comprendió entonces que no bastaba con ser soberana por derecho divino. El poder real residía en los ejércitos, y ella no tenía ninguno. La última noche antes de la capitulación, Ana subió a la torre más alta del castillo.
Desde allí podía ver las hogueras del campamento francés extendiéndose hasta el horizonte como estrellas caídas. El viento le traía el olor a humo y derrota. Tenía 14 años y ya había vivido más guerras que primaveras. En sus manos apretaba el sello ducal de Bretaña, ese armiño de plata sobre campo blanco que pronto sería subordinado a las flores de lis francesas. Cuando descendió al amanecer, su decisión estaba tomada. No por ella, sino por las circunstancias que la ahogaban como una marea negra. Bretaña necesitaba paz, aunque fuera la paz de los vencidos, y ella pagaría el precio con su cuerpo, su título, su libertad. El cerco había terminado, pero las verdaderas murallas, las que la aprisionarían de por vida, apenas comenzaban a levantarse. El castillo de Langeais se alzaba sobre el Loira como un puño cerrado. Era el 6 de diciembre de 1491, y las antorchas ardían con una luz amarillenta que transformaba los rostros en máscaras grotescas. Ana de Bretaña llegó en una litera cerrada, escoltada por soldados franceses que más parecían carceleros que guardias de honor. No hubo fanfarrias ni pétalos de rosa, solo el sonido metálico de las armaduras y el crujir de las ruedas sobre el empedrado helado. Carlos Oicao la esperaba en la capilla, vestido con terciopelo carmesí, que no lograba disimular su cuerpo contrahecho. Los cronistas de la corte describirían después al rey como gracioso y galante, pero Ana solo veía al hombre que había matado de hambre a su pueblo, que había bombardeado sus ciudades, que había comprado a sus nobles con promesas de oro. Sus ojos hundidos la examinaban como un mercader evalúa una mercancía recién adquirida. El arzobispo de Tours oficiaba la ceremonia con manos temblorosas. Sabía que este matrimonio era una farsa sacrílega. Ana seguía casada por poderes, con Maximiliano de Austria, y la Iglesia no había anulado esa unión. Pero el poder temporal pesaba más que el derecho canónico. Las palabras latinas resonaban en la capilla como blasfemias disfrazadas de bendiciones. ¿Aceptáis a Carlos aquí presente como vuestro legítimo esposo? La pregunta flotó en el aire viciado por el incienso. Ana sintió el peso de 1000 miradas clavadas en su nuca. Detrás de ella, embajadores y cortesanos franceses esperaban su rendición verbal. No había escapatoria. Su sí salió como un susurro estrangulado, apenas audible. El notario real lo registró como consentimiento libre y voluntario. La pluma rascaba el pergamino con la misma frialdad con que un verdugo afila su hacha. Los anillos que intercambiaron eran pesados, de oro macizo con rubíes incrustados. Ana observó cómo Carlos deslizaba el aro en su dedo con dedos torpes y sudorosos. Era el mismo dedo donde había llevado el anillo de Maximiliano, arrancado esa misma mañana y arrojado al Loira. El nuevo anillo le oprimía como un grillete dorado. En el interior estaba grabado: Carlos y Ana unidos por Dios. Mentira, unidos por la conquista y el miedo. No hubo beso nupcial. Carlos se limitó a tomar su mano y levantarla hacia los presentes, como un cazador que exhibe su presa. Los cortesanos aplaudieron con ese entusiasmo fingido que caracteriza a las cortes, donde el terror dicta los gestos. Ana mantuvo la mirada fija en el crucifijo del altar. Cristo también había sido traicionado por un beso. Al menos a ella le habían ahorrado esa humillación adicional. El banquete nupcial transcurrió en un silencio sepulcral apenas disimulado por los músicos. Ana no probó bocado. El vino de Turén sabía a sangre bretona. Los juglares cantaban loas a la unión de los reinos, mientras ella contaba mentalmente los castillos destruidos, los soldados muertos, las viudas que maldecirían su nombre por esta capitulación. Carlos devoraba faisanes y jabalíes con la voracidad de quien celebra una victoria militar más que una boda. Los documentos del matrimonio fueron firmados esa misma noche. Ana leyó cada cláusula con la meticulosidad de quien firma su propia sentencia de muerte. Renunciaba a sus derechos soberanos sobre Bretaña. Aceptaba que sus hijos heredarían el trono francés
antes que el ducado bretón. Consentía en no volver a su tierra sin permiso del rey. Cada rúbrica era un clavo más en el ataúd de la independencia bretona. «Es por el bien de vuestro pueblo», le susurró el canciller francés mientras le tendía la pluma. «La guerra ha terminado». Ana mojó la pluma en tinta negra como el luto que llevaba en el alma. Su firma, trazada con pulso firme pese al temblor interior, selló el destino de 2 naciones. Los sellos de cera roja cayeron sobre el pergamino, como gotas de sangre coagulada. La cámara nupcial había sido preparada con doseles de seda y braseros que no lograban calentar el ambiente gélido. Las damas francesas desvistieron a Ana con gestos mecánicos, despojándola de su traje ducal, bretón para vestirla con el camisón bordado con flores de lis. Cada prenda que caía era un símbolo más de su identidad que se desvanecía. Cuando quedó sola esperando a Carlos, se miró en el espejo veneciano. Una extraña le devolvía la mirada. El rey entró tambaleándose, ebrio de vino y poder. El cronista real escribiría después sobre la consumación del sagrado matrimonio, pero Ana guardaría para siempre el secreto de esa noche. Solo sus damas notarían las marcas en sus muñecas donde se había clavado las uñas para no gritar. Solo su confesor bretón escucharía después los sollozos ahogados en el sacramento de la penitencia. Al amanecer, las campanas de Langéais repicaron anunciando la nueva reina de Francia. Pero en Bretaña las campanas permanecieron mudas. En Nantes, Rennes, Vannes, el pueblo vestía de negro. Los poetas bretones compondrían elegías que serían prohibidas y quemadas. Anducheses Yawank, Asobet Wershet, la joven duquesa ha sido vendida, cantaban en voz baja en las tabernas y los mercados. Ana permaneció en el lecho nupcial hasta que el sol estuvo alto. A través de los cortinajes, escuchaba los preparativos para el viaje a París. Su nueva vida comenzaba, construida sobre los escombros de la antigua. Cuando finalmente se levantó, sus piernas apenas la sostenían. Una criada bretona, de las pocas que le habían permitido conservar, le trajo agua para lavarse. Sus manos temblaban al verter el agua en la jofaina de plata. «Mi señora», murmuró la criada en bretón, «¿debo prepararos el vestido ducal?» Ana la miró con ojos vacíos. «Ya no existe tal vestido», respondió en francés. «Preparad el atuendo, de reina». La criada bajó la mirada y obedeció. Ambas sabían que algo fundamental había muerto en esa capilla. No solo la libertad de Bretaña, sino la esencia misma de quien había sido Ana. La ceremonia no había unido 2 personas. Había devorado una nación entera, transformándola en provincia a través del cuerpo sacrificado de su última soberana. La muerte llegó para Carlos VI en forma de viga mal colocada en el castillo de Amboise. Un golpe en la cabeza mientras iba a ver un juego de pelota, y el rey que había conquistado Bretaña yacía en un charco de su propia sangre. Era abril de 1498, y Ana observó el cadáver de su esposo con una mezcla de alivio y terror. 7 años de matrimonio forzado habían terminado, pero ella conocía demasiado bien las reglas del juego dinástico para celebrar su viudez. Vestida con el luto riguroso que dictaba el protocolo, Ana emprendió el viaje de regreso a Bretaña. Cada legua que la alejaba de París era un paso hacia la libertad que creía recuperar. Los bretones la recibieron con lágrimas y vítores. «Arduchesse a so distro», «La duquesa ha vuelto», gritaban en las calles de Nantes. Ella cabalgaba, erguida, con el estandarte del armiño bretón ondeando sobre su cabeza, permitiéndose soñar con la restauración de la independencia perdida. Pero Luis XII, el nuevo rey de Francia, tenía otros planes. Primo y sucesor de Carlos, conocía el valor estratégico de Bretaña y de su duquesa. Los espías reales le informaban cada movimiento de Ana, cómo había restablecido la corte bretona, cómo recibía embajadores extranjeros, cómo acuñaba moneda con su efigie. Cada acto de soberanía era una afrenta que no podía tolerar. La propuesta matrimonial llegó disfrazada de cortesía. Luis envió emisarios con cofres de joyas
y promesas de respeto a los fueros bretones. Ana los recibió en el gran salón del castillo de Nantes, bajo el dosel ducal que había mandado restaurar. Su Majestad comprende vuestro dolor, mentían los embajadores, pero Francia y Bretaña deben permanecer unidas por el bien de la cristiandad. Ella reconocía la amenaza velada bajo las palabras melosas. El verdadero escándalo residía en que Luis ya estaba casado con Juana de Francia, hija de Luis XI, pero el poder encontró la solución en los pasillos del Vaticano. Alejandro VI, el Papa Borgia, necesitaba el apoyo francés para su hijo César. Un matrimonio no consumado, argumentaron los canonistas comprados con oro francés. Juana fue interrogada públicamente sobre su vida íntima, humillada ante una corte eclesiástica que ya había decidido el veredicto. La anulación fue proclamada con una rapidez que escandalizó hasta a los más cínicos. Ana resistió durante meses. Redactó cartas a los monarcas de Europa denunciando la coacción. Envió embajadores secretos a Maximiliano de Austria, recordándole su matrimonio por poderes nunca anulado formalmente. Pero Europa tenía otras preocupaciones. Las guerras italianas consumían recursos y atención. Bretaña era una pieza menor en el tablero continental. La presión aumentó gradualmente. Primero fueron los bloqueos comerciales. Los puertos bretones se vaciaron de naves mercantes. Después vinieron las amenazas veladas, accidentes que befallían a los nobles bretones que apoyaban la resistencia de Ana. Finalmente, Luis movilizó sus ejércitos hacia las fronteras. El mensaje era claro: matrimonio o invasión. En los archivos reales se conserva el borrador del contrato matrimonial, lleno de anotaciones en la letra de Ana. Cada cláusula había sido negociada con la desesperación de quien intenta salvar los restos de un naufragio. Exigió que Bretaña mantuviera sus propias leyes, su parlamento, su lengua. Luis concedió todo en el papel, sabiendo que el tiempo y el poder erosionarían esas promesas como el mar erosiona los acantilados. El 8 de enero de 1499, Ana entró por segunda vez en una capilla nupcial, esta vez en el castillo de Nantes, en su propia tierra, lo que añadía un sabor especialmente amargo a la capitulación. Luis la esperaba con una sonrisa que pretendía ser paternal. Él tenía 36 años, ella, 22. Había conocido a este hombre durante su primer matrimonio. Había visto su ambición mal disimulada tras la máscara de primo leal. La ceremonia fue suntuosa. Luis había insistido en demostrar la alegría de esta unión. Tapices de Minho Bessem, Flandes, músicos italianos, vinos de Borgoña. Todo calculado para impresionar a los embajadores extranjeros, que atestiguarían que Ana se casaba por su libre voluntad. Ella recitó los votos con voz clara. Había aprendido a representar su papel en la farsa. Pero quienes la conocían notaron cómo sus manos aferraban el libro de oraciones hasta que los nudillos se tornaron blancos. Durante el banquete, Luis se mostró solícito, casi obsecuente. Le susurraba promesas de respeto y afecto. Le aseguraba que sería una verdadera compañera, no una prisionera. Ana sonreía y asentía, mientras calculaba cuántas de sus damas bretonas podría mantener, cuántos de sus consejeros sobrevivirían a la purga inevitable. El vino de Anjou sabía a cicuta. Esa noche, sola en la cámara que había sido de su madre, Ana redactó su testamento espiritual. No de bienes materiales, sino de esperanzas. «He sido vendida 2 veces», escribió en bretón, «como una yegua de cría cuyo único valor reside en su vientre. Pero juro ante Dios y los santos de Bretaña que mis hijos conocerán su verdadera herencia, aunque yo deba enseñársela en susurros y canciones de cuna». Los primeros meses del nuevo matrimonio transcurrieron en una tensión cortés. Luis cumplía formalmente sus promesas. El parlamento bretón seguía reuniéndose. Las leyes locales se respetaban. Ana mantenía su título ducal. Pero ella notaba los cambios sutiles. Funcionarios franceses reemplazando a los bretones en puestos clave. Guarniciones francesas protegiendo las fortalezas bretonas.
Su propio sello ducal requería ahora la contrafirma del rey. En París, a donde Luis la llevó después de un año, Ana fue recibida como reina. Las mismas damas que la habían tratado con condescendencia durante su primer matrimonio, ahora se inclinaban profundamente. Pero ella veía en sus ojos el mismo desprecio. Era la bretona, la extranjera, la duquesa vencida 2 veces. Su francés, aunque perfecto, mantenía la cadencia bretona que la marcaba como otra. Cuando quedó embarazada, Luis se mostró extático. Un heredero varón sellaría definitivamente la unión de las coronas. Ana acariciaba su vientre creciente con sentimientos encontrados. Cada hijo que naciera sería francés por ley, pero ella se juraba que serían bretones por sangre y memoria. En las noches de insomnio, les cantaba nanas en bretón, esa lengua que Luis toleraba como se tolera el ladrido de un perro faldero. El parto fue difícil. Durante las horas de agonía, Ana gritaba en bretón, maldiciendo en la lengua prohibida de su infancia. Las comadronas francesas se santiguaban creyendo escuchar invocaciones demoníacas. Cuando nació la niña, otra decepción para las ambiciones dinásticas, Ana la acunó y le susurró: «Serás Claude, como la santa bretona, y aunque te vistan de flores de lis, llevarás el armiño en el corazón». Los años 1960 pasaron en una sucesión de embarazos, partos y pequeños ataúdes. Ana enterró hijos mientras Luis planeaba nuevas guerras en Italia. Cada pérdida la endurecía más. Su corte se convirtió en un refugio para artistas y poetas bretones. Encargó manuscritos iluminados con las leyendas de su tierra, financió capillas dedicadas a santos bretones. Pequeños actos de resistencia cultural que Luis toleraba como caprichos inofensivos de una mujer melancólica. En 1514, Ana enfermó gravemente. Los médicos hablaban en voz baja de agotamiento, de un cuerpo devastado por demasiados embarazos. Ella sabía que era más que eso. Era el peso de 2 coronas robadas, de una patria moribunda, de promesas rotas y juramentos violados. En su lecho de enferma, dictó cartas a su hija Claude, instrucciones veladas sobre cómo preservar algo de Bretaña cuando ella ya no estuviera para protegerla. Pero el destino le negó incluso esa última batalla. Se recuperó lo suficiente para ver a Luis planear el matrimonio de Claude con Francisco de Angulema, el futuro Francisco I. Otra alianza dinástica, otro clavo en el ataúd de la independencia bretona. Ana firmó el contrato con mano temblorosa, sabiendo que firmaba la sentencia final de su ducado. Cuando la pluma cayó de sus dedos, con ella cayó el último vestigio de esperanza. Murió el 9 de enero de 1514, un día después del aniversario de su segundo matrimonio forzado. Los cronistas registraron sus últimas palabras en francés: «Cuidad de mi hija». Pero su camarera bretona juró haberla escuchado murmurar en la lengua antigua: «Breich, pardon dit». «Bretaña, perdóname». El armiño ducal fue bordado en su sudario. Un último acto de rebelión en la muerte que le había sido negado en vida. Luis lloró públicamente a su esposa, mientras ordenaba en secreto que todos los documentos que pudieran cuestionar la legitimidad de la anexión fueran destruidos. Ana de Bretaña, 2 veces reina de Francia, nunca fue libre. Pero su memoria perduraría en las canciones prohibidas, en los susurros de las abuelas bretonas, en cada armiño bordado clandestinamente en los dobladillos de las sayas campesinas. La mujer había muerto. El símbolo apenas comenzaba su vida inmortal. Los hijos de Ana nacían marcados por el destino antes de abrir los ojos. Cada embarazo era celebrado en la corte francesa como una promesa de continuidad dinástica, pero ella los vivía como condenas sucesivas. En las capillas de Saint-Denis y Notre-Dame, los Te Deum resonaban con cada anuncio de preñez real, mientras en los aposentos privados de la reina, las comadronas bretonas murmuraban antiguas oraciones en la lengua prohibida. El primer hijo con Carlos Overo llegó muerto al mundo, un varón perfecto en apariencia,
con los puños cerrados como si hubiera luchado contra su destino desde el vientre. Ana lo sostuvo durante horas, negándose a entregarlo a los embalsamadores reales. En ese cuerpo diminuto veía el futuro imposible de Bretaña, un rey que habría podido unir ambas coronas sin humillación, un puente entre dos mundos que nunca llegaría a construirse. Los médicos la culpaban sutilmente. Demasiada melancolía, susurraban. El útero se enfría con la tristeza. Sentenciaban los galenos mientras sangraban a la reina con sanguijuelas importadas de Montpellier. Ana los escuchaba dictar sus teorías sobre humores desequilibrados mientras su vientre se contraía en espasmos vacíos. Ninguno mencionaba las noches de llanto, los ayunos forzados por la náusea del cautiverio, el veneno lento de vivir como extranjera en su propia corte. Con Luis XII, la letanía de pérdidas continuó. Claude, la primogénita, sobrevivió contra todo pronóstico. Ana la amamantó personalmente, escandalizando a las damas francesas que consideraban tal acto indigno de una reina. Pero ella sabía que cada gota de leche materna era una transmisión silenciosa de memoria bretona. Mientras la niña succionaba, Ana le cantaba las baladas de Merlín y Arturo, de Tristán e Isolda, todas las leyendas que los bardos bretones habían preservado durante siglos. Después de Claude, vinieron los ataúdes pequeños. Carlos Orlando, nacido en 1492, vivió 3 años. Suficiente para aprender a caminar, para balbucear maman en francés y mam en bretón cuando estaban solas. Murió de sarampión mientras Luis guerreaba en Italia. Ana lo veló durante 3 días, negándose a permitir que lo vistieran con el manto de flores de lis. «Es un duque de Bretaña», insistía mientras envolvía el cuerpecito en armiño blanco. Los embarazos se sucedían con la regularidad de las estaciones. Francisco, nacido y muerto en 1497. Ana, que vivió apenas días en 1498. Carlos, otro Carlos, como si el nombre pudiera conjurar la supervivencia, muerto antes de cumplir un mes en 1499. Cada parto era más difícil que el anterior. Su cuerpo, apenas recuperado de un alumbramiento, era forzado a concebir de nuevo. Luis la visitaba en sus aposentos con la determinación mecánica de quien cumple un deber dinástico. Los cronistas reales registraban cada nacimiento y muerte con fórmulas protocolarias. «La reina ha sido liberada de su carga», escribían. Cuando otro hijo nacía muerto, «Dios ha llamado a su lado al príncipe», anotaban cuando la fiebre o las convulsiones se llevaban a otro heredero. Pero en los márgenes de los libros de cuentas, Ana escribía otros epitafios. «Aquí yace la esperanza», garabateaba junto a las partidas de gastos funerarios. «Otro eslabón roto», anotaba al lado de las facturas de los pequeños sepulcros. Claude creció rodeada de hermanos fantasma. Ana la educó en una contradicción constante, prepararla para ser reina de Francia, mientras le susurraba al oído que era ante todo duquesa de Bretaña. Le enseñó a bordar flores de lis en los tapices públicos y armiños en los dobladillos ocultos. Le mostró cómo sonreír en la corte francesa y cómo llorar en bretón cuando nadie las escuchaba. La corte murmuraba sobre la maldición bretona. Algunos osaban sugerir que Dios castigaba la unión forzada, negándole herederos varones a Francia. Ana escuchaba estos rumores con amarga satisfacción. Si su vientre era un campo de batalla, al menos podía negarle a Francia sus victorias más preciadas. Cada hijo muerto era un pequeño triunfo de la resistencia involuntaria de su cuerpo. En 1510, cuando otro embarazo terminó en sangre y silencio, Ana mandó construir una capilla privada en Blois. La dedicó a Santa Ana, su patrona, pero las vidrieras contaban una historia diferente. Entre las escenas bíblicas, el maestro vidriero bretón había insertado símbolos ocultos, armiños que se transformaban en lágrimas, flores de lis marchitas, una mujer coronada cuyo vientre se abría como una tumba. Los médicos empezaron a desaconsejar nuevos embarazos.
El útero real estaba agotado. Diagnosticaban con su mezcla de superstición y crueldad. Luis, envejecido y obsesionado con su sucesión, la presionaba para un último intento. Ana accedió con la resignación de quien ha aprendido que su cuerpo no le pertenece. Ese último embarazo casi la mata. La hemorragia duró días, y los sacerdotes fueron llamados para administrar los últimos sacramentos. Sobrevivió, pero algo fundamental se había roto. Ya no era solo su cuerpo el que rechazaba la maternidad impuesta, era su espíritu el que se negaba a seguir siendo el puente entre conquistador y conquistado. En sus delirios febriles, veía a todos sus hijos muertos formando una procesión. Llevaban coronas de huesos y mantos de ceniza. «Somos los reyes que nunca fueron», le susurraban, «los puentes que nunca se construyeron». Claude fue prometida a Francisco de Angulema cuando apenas tenía 6 años. Ana firmó el contrato con mano firme, pero su corazón se partió al ver a su única hija superviviente convertida en otra pieza del juego dinástico. Le había enseñado a hablar bretón en secreto, a reconocer el canto de las gaviotas de Nantes, a amar un ducado que nunca gobernaría libremente. Ahora la entregaba al mismo destino que había devorado su propia vida. En sus últimos años, Ana coleccionaba relicarios, mechones de pelo de sus hijos muertos, preservados en cajitas de oro y cristal. Los disponía en su oratorio privado como un ejército silencioso. Rezaba a estos santos privados, estos mártires involuntarios de la política matrimonial. Les pedía perdón por haberlos concebido en cautiverio, por haberlos parido para morir, por no haber podido darles otra herencia que tumbas decoradas. Un inventario póstumo registró 17 relicarios conteniendo restos de los infantes reales. Pero los sirvientes bretones contaron 21. Los 4 faltantes correspondían a los abortos tempranos, los que ni siquiera habían alcanzado forma humana reconocible. Ana los había guardado igual, envueltos en seda bretona, bautizados con nombres que solo ella conocía. Eran los hijos del silencio, los que ni siquiera habían tenido derecho a un funeral oficial. El día antes de su muerte, Ana pidió que la llevaran al cuarto de los niños en Blois. Estaba vacío desde hacía años, pero ella insistió. Se sentó en la mecedora donde había amamantado a Claude, donde había acunado cuerpos que se enfriaban demasiado rápido. «Escucho sus voces», le dijo a su confesor bretón. «Me llaman en la lengua antigua. Dicen que en el otro mundo no hay coronas francesas ni bretonas. Solo hay madres y sus hijos, reunidos al fin sin fronteras que los separen». La muerte encontró a Ana en la madrugada del 9 de enero de 1514, en el castillo de Blois. Los guardias que vigilaban su puerta juraron después haber escuchado el aleteo de pájaros invisibles en los corredores. Las damas bretonas que la velaron encontraron sus manos aferradas a un rosario de piedras negras traídas de las costas de Finisterre. Entre sus dedos rígidos, una última carta sin terminar. «A mi pueblo bretón, yo, vuestra duquesa cautiva». Luis XII ordenó funerales dignos de una reina de Francia. Durante 40 días, el cuerpo embalsamado fue expuesto en la capilla, ardiente, rodeado de cirios que consumían más cera que la utilizada en un año entero por los pescadores de Bretaña. El rostro de Ana, maquillado por los embalsamadores reales, mostraba una serenidad que nunca había conocido en vida. Los cortesanos desfilaban murmurando plegarias en francés mientras los sirvientes bretones, en las sombras, susurraban endechas en la lengua prohibida. El cortejo fúnebre que la llevó a Saint-Denis fue una procesión de paradojas. 12 caballos, negros arrastraban el catafalco, cada uno representando una provincia de Francia. Ninguno por Bretaña, que oficialmente había dejado de existir. Los heraldos proclamaban los títulos de la difunta. Ana, por la gracia de Dios, reina de Francia, duquesa de Bretaña. Pero el orden de los títulos decía todo. Bretaña venía después, siempre después, incluso en la muerte. En las calles de París, el pueblo lloraba a su reina. La llamaban la buena duquesa,
sin comprender la ironía cruel de ese apelativo. Buena por sumisa, duquesa de un ducado que ya no existía. Los poetas cortesanos componían elegías que alababan su dulce sometimiento al destino divino. Solo los juglares bretones en las tabernas del arrabal cantaban la verdad. Marv eo an Herminic, Marv eo Brace. Muerta está la del Armiño, muerta está Bretaña. El primer túmulo, en Saint-Denis, fue una obra maestra del arte funerario francés. Mármol blanco de Carrara, ángeles de rostros andróginos, flores de lis por todas partes. Ana yacía junto a Carlos Oito, su primer carcelero, en una parodia póstuma de armonía conyugal. Los escultores la habían representado con las manos, juntas en oración, los ojos cerrados en paz eterna, pero habían olvidado, o censurado, grabar el armiño bretón en ninguna parte del monumento. Fue Luis XII quien, en un arranque de culpa tardía o cálculo político, ordenó un segundo túmulo. Este sería erigido en Nantes, en la Catedral de San Pedro y San Pablo, junto a sus padres. Los maestros escultores del Renacimiento trabajaron durante años en la obra. Miguel Colombe y Girolamo da Fiesole crearon un sepulcro que era, sin pretenderlo, un manifiesto de resistencia póstuma. El mármol elegido fue negro como el luto perpetuo. No el blanco inmaculado de Saint-Denis, sino la piedra oscura de Dinan, que absorbía la luz como Bretaña había absorbido el dolor. Ana yacía esculpida 2 veces. Arriba, como reina orante, vestida con ropajes de ceremonia. Abajo, como transi, el cuerpo desnudo y descarnado que mostraba la verdad última de todo poder terrenal. Entre ambas representaciones, la historia de una vida partida en 2. Los detalles del túmulo bretón contaban verdades que los documentos oficiales callaban. 4 virtudes cardinales sostenían el sarcófago, pero sus rostros mostraban el dolor de las plañideras célticas más que la serenidad de las alegorías clásicas. Justicia lloraba lágrimas de piedra. Prudencia miraba hacia el oeste, hacia el mar que había sido la última frontera de la libertad bretona. Fortaleza sostenía un escudo donde el armiño aparecía tan grande como las flores de lis. Templanza vertía de su jarra un líquido que los canteros bretones juraban haber esculpido como sangre. En los nichos laterales, los apóstoles adoptaban posturas extrañas. San Pedro no sostenía las llaves del cielo, sino cadenas rotas. San Pablo no portaba la espada de la fe, sino un libro abierto donde, quien mirara de cerca, podría distinguir palabras en bretón cinceladas en la piedra. Los santos patronos de Bretaña, Ivo, Corentín, Paul Aureliano, aparecían en lugares de honor, desafiando la iconografía francesa oficial. Pero era en el rostro de la yacente donde los escultores habían vertido toda su arte subversiva. A diferencia de la serenidad convencional de las efigies funerarias, Ana mostraba una expresión ambigua. Los párpados cerrados parecían apretados, como si contuvieran lágrimas petrificadas. La boca entreabierta sugería un último suspiro o una palabra interrumpida. Las manos, en lugar de unirse en oración perfecta, se crispaban ligeramente, dedos que habían firmado demasiados documentos de rendición. Los peregrinos bretones empezaron a visitar el túmulo como un santuario clandestino. Dejaban ofrendas prohibidas, ramitas de tojo, conchas marinas, pequeños armiños tallados en madera. Las autoridades francesas retiraban estos objetos cada mañana, pero reaparecían cada noche. Corrían rumores de milagros, mujeres estériles que concebían tras tocar el mármol negro, mudos que recuperaban el habla pero solo en bretón, niños franceses que soñaban con una dama de armiño que les hablaba en una lengua desconocida, el Lois. Contraste entre ambos túmulos resumía la tragedia de Ana. En Saint-Denis era la reina francesa perfecta, domesticada incluso en la muerte. En Nantes era la eterna doliente, la soberana de un reino fantasma. Los viajeros que veían ambos monumentos juraban que eran 2 mujeres diferentes. Y tenían razón. Una era la que Francia había querido que fuera,
la otra la que había muerto, intentando ser. Con el paso de los siglos, el túmulo de Nantes sobrevivió a revoluciones y guerras. Los sans-culottes, que destruyeron tantas tumbas reales, respetaron inexplicablemente la de Ana. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos alemanes destrozaron la catedral, pero el sepulcro permaneció intacto. Como si la piedra negra tuviera el poder de resistir que le había faltado a la mujer de carne y hueso. En los archivos secretos del Vaticano, existe un documento nunca publicado. Es una carta de Ana al Papa Julio II, escrita días antes de morir. En ella confiesa haber vivido en pecado mortal durante 20 años, no por adulterio ni herejía, sino por haber consentido en la muerte de mi nación para preservar mi vida. Pedía la absolución no para su alma, sino para Bretaña. El Papa nunca respondió. Los restauradores modernos han encontrado inscripciones ocultas en el túmulo. Bajo capas de pátina y polvo, aparecen palabras grabadas por manos anónimas, a lo largo de 5 siglos. Aquí yace la vendida, reza una. Madre de huérfanos y viuda de sí misma, dice otra. Pero la más repetida, en bretón antiguo y moderno, en latín macarrónico y francés dialectal, es siempre la misma. No está muerta la que vive en la memoria de los vencidos. Cada año, el 9 de enero, aparecen flores frescas sobre el mármol negro, no las flores de lis de los Borbones, ni las violetas de los Bonaparte. Son flores silvestres de los páramos bretones, brezo, retama, digital, plantas que crecen en suelos pobres y resistentes, que florecen contra toda adversidad. Como la memoria de Ana de Bretaña, que sobrevive no en los libros de historia oficial, sino en cada bretón que se niega a olvidar su lengua, en cada armiño bordado en secreto, en cada niña bautizada con el nombre de la última duquesa soberana. El mármol negro absorbe la luz de los cirios y la devuelve transformada en sombras. En esas sombras danzantes, los visitantes juran ver escenas fugaces. Una niña que aprende a gobernar un ducado condenado, una novia que llora bajo el velo nupcial, una madre que entierra hijos nonatos, una reina que muere susurrando en una lengua prohibida. El túmulo no es solo una tumba. Es un espejo negro donde Francia puede ver, si se atreve a mirar, el precio real de sus glorias imperiales. En el silencio de la Catedral de Nantes, el mármol negro aguarda, no la resurrección de los muertos, sino algo más terrible y hermoso, el juicio de la memoria, porque Ana de Bretaña descubrió demasiado tarde la verdad más amarga de todas, que es posible sobrevivir a la propia vida, pero no a la propia derrota, y que a veces, la única victoria posible es obligar a los vencedores a recordar, en cada piedra de sus palacios, que están construidos sobre los huesos de los vencidos. El armiño de piedra observa con ojos ciegos el desfile de los siglos, ni manchado ni vencido, solo muerto, como todo lo que fue obligado a vivir de rodillas para que otros pudieran gobernar de pie.